¿Qué nos puede platicar de la Hacienda La Salteña? Bueno, la Hacienda La Salteña fue uno de los proyectos más importantes del noreste de Tamaulipas. Fue un proyecto eminentemente capitalista y está representado en este magnífico edificio de ladrillo. De modo que estamos hablando de un proyecto agrícola, industrial y ganadero de una extensión aproximada a 800,000 hectáreas en el territorio del estado de Tamaulipas. ¿Desde qué año está aquí la Hacienda La Salteña? Bueno, la hacienda data de 1894. Es un proyecto que encabezó el español Íñigo Noriega Lasso, un capitalista que vivía en la Ciudad de México y poseedor de una cantidad impresionante de haciendas y de propiedades y de industrias. Entonces deciden desarrollar en el norte de Tamaulipas este proyecto. En el año de 1894 adquieren el terreno que para entonces se denominaba El Sauto y se instalan aquí muy probablemente en el año de 1895. ¿Por qué Hacienda Salteña? ¿De dónde nace este nombre? Bueno, el nombre Salteña el nombre de la Salteña es muy interesante y para ello pues tenemos que remontarnos al origen de la denominación. En el año de 1781 al 84 hay un personaje en la Ciudad de México que se llama Don Vicente Urízar. Vicente Urízar era un rico comerciante de la Ciudad de México y él decide adquirir la propiedad esta en el noreste de Nuevo Santander en aquellos años. Urízar tenía un socio que era un militar del estado de Guanajuato, del pueblo de San Miguel, denominado Don Baltasar del Sauto. Urízar y Don Baltasar se asocian y adquieren la propiedad a través de una concesión que les otorga el virrey Mayorga. Y como el predio, pues se puede decir que no tenía nombre, aunque era conocido como la llanura del Venadito, ellos le ponen el nombre de El Sauto, por una relación con el apellido de Don Baltasar. Entonces, así es como surge el nombre. En el año de 1895, cuando don Íñigo Noriega Lasso adquiere la propiedad, decide cambiarle el nombre y le pone La Salteña. Así es como surge el nombre de la propiedad. ¿Y cuál fue el propósito de establecer esta hacienda en la ciudad de Río Bravo? Bueno, el propósito tenía que ver básicamente con una cuestión estratégica. La base social y administrativa del antiguo terreno, de la antigua propiedad que correspondía al Sauto, se encontraba en un rancho denominado El Soldadito, que se encuentra aproximadamente a unos 8 kilómetros al sur de lo que es la comunidad de González Villarreal, en San Fernando. Cuando Noriega y socios deciden adquirir la propiedad, trasladan precisamente la base administrativa a este lugar debido a que se encontraba en el espacio geográfico ocupado por el ferrocarril, en la estación Ébano, que así se denominaba entonces la estación del ferrocarril, y básicamente por una cuestión de comunicaciones, por la cercanía al río Bravo también, y porque pues este lugar en ese momento se consideró como un espacio, repito, estratégico para el desarrollo del proyecto capitalista de La Salteña. Y aparte de ese propósito estratégico, ¿qué otro uso histórico se le ha dado a esta hacienda? Bueno, la casa de ladrillo fue construida aproximadamente entre 1895, que es cuando se instala la empresa, la compañía, que se llamaba Compañía Agrícola y Encomandita La Salteña. Esta compañía se instala en el año de 1895 aproximadamente, se establece una base social de 50 familias y
probablemente entre 1895 y 1902 se inicia la construcción del edificio. Aquí estaban las instalaciones de planeación, había ingenieros, aquí se instaló el proyecto de irrigación, que fue el primer proyecto de irrigación del noreste de la República Mexicana y que data de 1902. Se instalaron las oficinas administrativas del proyecto de colonización, que planteaba traer colonos extranjeros a estas tierras, particularmente de España, de Francia y de Italia. Y posteriormente, cuando la hacienda es derrumbada por la Revolución de 1913, pues es habilitada como cuartel de las fuerzas de Lucio Blanco, que estuvieron aquí instaladas desde el 11 de mayo de 1913 hasta el día último de ese mes. ¿Y características específicas de la hacienda? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Qué nos puede contar de ella? Bueno, el número de habitaciones no lo conozco porque pues no las he contado, pero es un edificio de 3 plantas. Como pueden ver, es una construcción de ladrillo, corresponde a un estilo arquitectónico neoclásico. No sabemos el nombre del proyectista, del arquitecto que la construyó, pero se circunscribe dentro de la arquitectura denominada como vernácula, porque como usted puede ver, la estructura es de ladrillo y está pegada con argamasa. Entonces, para ello se utilizan los elementos físicos de la región, en este caso la arcilla, para la construcción del ladrillo, y la argamasa, que es una mezcla de arena con cal y con agua, y que son también elementos de construcción de la región. El edificio consta de 3 plantas, tiene una estructura muy interesante porque está orientada de acuerdo a la dirección de los vientos. De hecho, lo que está viendo usted en este momento es la parte de atrás del edificio. El frente o la fachada principal de la casa de ladrillo es la que da hacia el lado norte. Y esto se debe porque el pueblo de Colombres, que es el nombre antiguo de Río Bravo, fue fundado precisamente al lado norte de la vía del ferrocarril y nosotros estamos al lado sur. Por cuestiones de crecimiento de la ciudad, pues se dio el caso de que la avenida principal quedó al lado de la fachada sur. Entonces tenemos el edificio de 3 plantas. Una de las cosas importantes que tiene también en la estructura es que no tiene ningún elemento interno como varillas. Es decir, toda la estructura es como una especie de gigantesco rompecabezas donde los ladrillos fueron acomodados de tal manera que soportan la estructura. La techumbre y los entrepisos están conformados por una técnica muy interesante que es denominada como cavidad concéntrica, otras personas le llaman bóveda. Entonces el tipo de construcción permite que la estructura no se caiga, no se derrumbe sobre sí misma. Hay cosas bien interesantes en este edificio. En primer lugar, como le comentaba, se construyó probablemente entre 1895 y 1902. Estuvo ocupada por el ejército de Lucio Blanco, por las fuerzas de Lucio Blanco en el 13. Fue abandonada por la compañía precisamente en ese acontecimiento y no tenemos mucha información acerca del uso que se le dio después. Lo que sí sabemos es que en años posteriores fue habilitada como una fábrica de escobas. Sabemos también que estuvo un pequeño dispensario adentro y bueno, se usó también para protegerse de los fenómenos meteorológicos. Aproximadamente en el año de 1982 se instala en su interior la Casa de la Cultura. Por eso el edificio es conocido como Casa de la Cultura. La explanada en donde estamos pues era prácticamente un solar desocupado, no
no tenía ningún tipo de mantenimiento, era tierra, y se inicia por poner este tipo de adoquín que vemos y por instalar los jardines. Sin embargo, para el año de 2003, la casa estaba prácticamente por derrumbarse porque no había recibido ningún tipo de mantenimiento al interior. De modo que a través de un proyecto tripartita del gobierno del estado, del gobierno municipal y del gobierno federal, se consiguieron recursos para iniciar los trabajos de restauración.